Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Buenas todos y todas, sean bienvenidos en este nuevo episodio aquí de su podcast de Voces del Alma. Lo que nunca me pasa, apagar el micrófono y arranco en vivo con el micrófono apagado, Pablito. Pero bueno, qué alegría poder darle inicio a un episodio más aquí de este podcast, inicio de semana, inicio de podcast. Agradecerle a todas las personas que se van conectando ahí en nuestra plataforma de Facebook y lo que los van a estar escuchando este episodio la próxima semana en las más de 12 plataformas que se encuentra este episodio. Así que sean todos y todas bienvenidas, reciban un fuerte abrazo y esperemos que se encuentren muy bien. Tenemos un tema bastante interesante el día de hoy, Pablito. El tema de hoy se llama las pandemias. Vamos a conocer un poco la historia de las pandemias y todo lo que tiene que ver con referente a ellas. Entonces, un tema bastante interesante, creo yo, Pablito. Entonces, con este título, con este tema el día de hoy, le damos el pase allá a nuestro patojo en Guatemala, Pablito de León. ¿Cómo te encontrás, Pablito? Hola Nelson, un cordial saludo, gracias, ahí sí que qué bueno volverte a ver y compartir con vos este tiempo. Le enviamos también un abrazo a Stephanie, deseando que se encuentre bien de salud. Ahí tuvo unos cuantos quebrantos, por eso es que hoy no nos acompaña, pero esperamos y le pedimos a Dios que esté mejor y la vamos a extrañar. Así que pues esperemos que esté bien y más o menos, ¿verdad? Era para decirlo, ¿verdad? Para que sintiera ánimos desde aquí el envío, Steph. Steph, saludos, Steph. No, pero bueno, de verdad, gracias por acompañarnos, a quienes nos están viendo, escuchando, quienes lo van a hacer. De verdad creo que suena muy importante el tema de hoy. La frase que nos acompaña en este día es una frase de Isabel Allende que dice: memoria selectiva para recordar lo bueno, creencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para enganar. Una frase de Isabel Allende, Nelson, y pues así es, súper frase, Pablito, que muy buena de verdad. Y bueno, ya con esta frase para irle dando forma al episodio del día de hoy, vamos a presentar al invitado del día de hoy. Él es médico, cirujano y abogado y notario. Él es el doctor Abner Vázquez, así que le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros el episodio del día de hoy. Muchas gracias por invitarme. A usted, doctor, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que estás en tu cumpleaños, así que muchas felicidades por esas vueltas que ya estás cumpliendo en el mundo, ¿verdad? Así que gracias por aceptar la invitación y que sigas cumpliendo muchos años más, de verdad. Así es, que te bendiga bastante, señora. Sí, de verdad, gracias por apartar este tiempo. Nosotros sabemos que podría estar viviendo ahí esperando. Bueno, qué mejor forma de festejar que todo el cúmulo de conocimiento que Dios te ha dado para compartir con quienes nos van a escuchar. Ya entrando ahí a lo que es el tema, pues Abner, nos podrías hablar un poquito acerca de las pandemias. Tal vez no nos dará tiempo de hablar todas, pero pensando ahí en las más impactantes, tal vez, no sé. Vamos a ir por orden y por situaciones importantes. Hay pandemias, es una enfermedad que se distribuye en todo el mundo y causa muerte. Hay una pandemia que va a la par, como está establecida en Deuteronomio 28. Nosotros los abogados diríamos artículo de la ley, ¿verdad? Entonces dice, como causa de la desobediencia, la tuberculosis es una de las enfermedades que acompaña a los pobres. La tuberculosis está relacionada con la pobreza. Y es increíble, pero más o menos causa 2 millones de muertes al año. Yo trabajo como epidemiólogo en el Hospital San Vicente, donde hemos visto las diferentes variedades de la tuberculosis. Toda la gente piensa que solo va a atacar los pulmones, pero hay tuberculosis en los ojos, en los riñones, en el intestino. Y es una enfermedad que va relacionada con la pobreza. Y esta es un problema serio a nivel mundial. Y ahora que en América del Sur tenemos la multidrogoresistencia como en Guatemala. O sea que significa que esa bacteria no resuelve su cuadro normal con un medicamento, necesita 4
o hasta 5 medicamentos, y algunos medicamentos de segunda dosis, segunda línea, que le llamamos nosotros, dejan sordo o con insuficiencia renal al paciente. Entonces estamos hablando de una pandemia mundial que todos los días mata más a hombres, a gente en edad productiva. Y esto es una pandemia mundial y está en todo el mundo, no le hemos puesto atención, pero va relacionada mucho con la pobreza y con la desnutrición. Bueno, la segunda pandemia que algunos podemos recordarnos o poder ver, vimos a muchos niños, bueno, yo estoy a 58 años ahorita, ¿verdad? Vi a muchos niños con aparatos en las piernas y era la pandemia de la poliomielitis. Esta era una pandemia que atacaba a todos los niños del mundo y un día vino Sabin y encontró que hay 3 prototipos del virus y al encontrarlo donó sus conocimientos al mundo y no cobró por las vacunas, ¿verdad? Y entonces al final se logró casi controlar la pandemia de la poliomielitis que atacaba a muchos niños. Perdían las fuerzas de sus piernas y esa era una enfermedad que afectaba, prevenible totalmente, todos los sistemas de salud con 3 gotitas en la boca, un esquema de 3 dosis. El niño podía ser inmunizado para la vacuna de poliomielitis, que es una pandemia. Y está cerca de nosotros y ha sido una pandemia cercana. Bueno, vamos a decir que no hay pandemias que atacan a más adultos que a jóvenes, todos los años matan, y estamos, una de las pandemias más cercanas que duró 10 años en promedio, es la gripe española. En los años 30, muchas personas murieron, similar a lo que hoy nos pasa. La pandemia atacó el sistema respiratorio de los pacientes, hizo una neumonía y los pacientes se morían. En esa época, pues no habían vacunas. Esa pandemia en Estados Unidos, tuvimos la experiencia de que un grupo manifestó y querían los empresarios que trabajar. Y entonces dijeron, no, si se mueren los viejos, si se mueren los más susceptibles, nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Y que si uno de los posponentes se hizo una huelga, una manifestación de 50,000 personas, murió al final. Y murieron como 20,000 personas en los próximos días. ¿Por qué? Porque no acataron normas de bioseguridad. Las pandemias tienen características importantes que van desde el lavado de manos, el cubrirse la boca, el cubrirse los lugares por donde ingresa el virus. La influenza es un problema serio, mata a personas y por eso es que nosotros en el mundo o en Latinoamérica vacunamos para la influenza. Todos los años matan a personas en Estados Unidos. Un año vacunamos con la cepa norte, que es la cepa del virus que está en el área norte, y en el año siguiente vacunamos con la cepa sur que está en América del Sur para estar creando cierta defensa con pacientes. Es más frecuente en afectar a personas inmunosuprimidas y adultos y ancianos o personas que tengan enfermedades predisponentes como las enfermedades pulmonares. Luego vamos a hablar de una pandemia que en los años 60 atacó, que se llamaba la viruela o la fiebre negra o la plaga negra. Esta epidemia fue una epidemia tan grande que los países del mundo se pusieron de acuerdo. Toda la gente se moría con grandes granos en la cara y hubo una vacuna. Y esta vacuna increíblemente pues se vacunó y se inmunizó a todo el mundo de una manera increíble, que de esa manera nosotros ya no vemos cuadros similares. Pandemias más lejanas, estamos hablando de que hace muchos años ya no mirábamos casos de sarampión, varicela, sarampión, tosferina, varicela siempre hemos visto, pero sarampión y tosferina, difteria no las mirábamos, pero entramos a eran pandemias cíclicas, mataban niños y adultos, pero sucede que hace 20 años empezaron en algunos países la idea de decir, bueno, no nos vacunamos, no vamos a dañar a los niños, que hagan la inmunidad de rebaño y toda la cuestión. Y entonces volvemos a encontrar cuadros nuevos de sarampión. Cuando teníamos una enfermedad ya controlada, 20, 30 años que no veíamos nuevos casos, pero volvieron a aparecer. Quisiera comentarles que muchas de las personas dicen, no, es que sarampión no va a afectar mucho. Bueno, yo le diría tal vez en el niño, pero en el adulto tiene muchas complicaciones, hasta una encefalitis, o sea, un problema a nivel de las meninges. Y tuvimos la oportunidad en los años 80, en la guerra aquí en Guatemala, cuando trataron de vacunar a las personas, me acuerdo que habían lugares donde la guerrilla no dejaba entrar a vacunar, tiraba los termos de los vacunadores de salud pública y los tiraba al río y se perdían las vacunas. Y entonces una comunidad en Alta Verapaz no fue inmunizada y apareció el hecho de que se encontraron por lo menos 10 muertos en pocos días, ¿verdad? Y adultos jóvenes, digamos, de 17, 18 años. Y entonces la idea que se encontró es que no habían sido inmunizados
había vacunas, pero no se pudieron inmunizar por problemas sociales. Yo podría decir, la influenza española nos sigue matando. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy es una enfermedad que seguimos vacunando y el virus sigue variando cada vez más. Es un virus respiratorio. Ahora nosotros tenemos que pensar en que tuvimos muchos anuncios. La H1N1, las epidemias que hubieron en África, y uno diría, bueno, no podrían ser. ¿Y por dónde entraron esas epidemias? Por la nariz, por los ojos y por la boca. Yo me acuerdo de una de las experiencias que leía cuando estábamos estudiando epidemiología y decía que en el año 2000 había en los lagos, en el país de los lagos, en África, detuvieron a una persona que tenía inmunidad, un moreno de casi 2 metros sin fracción. Entonces le dijeron que no podía entrar a los lagos porque en ese momento él estaba con fiebre. Lo pusieron en cuarentena y él vino y decidió retirarse del lugar y empezar a hacer sus necesidades urinarias sobre los trabajadores de salud. 4 días después habían muerto los 4 trabajadores que habían expuesto a sus heces, a su orina. Entonces, esta es una de las situaciones importantes que no las hemos visto. Oímos anunciar de la H1N1 llevada por los patos, la influenza aviar, las vacas locas. Oímos hablar de todo esto, pero nunca habíamos creído que llegara tan rápido. Y yo podría decir que nosotros, en la generación que tenemos desde el 90 para acá, tuvimos una epidemia que fue el cólera. Y el cólera era una enfermedad que entraba por la boca, ¿verdad? La gente tomaba agua cíclicamente. Anterior a esto, ya en el siglo pasado, 1800, había habido cólera en Europa. Y los países de América habían tomado los gobernadores la decisión de que no bajara nadie de los barcos, pero el transporte cambió, ¿verdad? Hoy en 6 horas alguien pudo haber atravesado todo el país o todo el mundo. 6, 8 horas. Y entonces la última pandemia, que es la de SARS-CoV-2, y de todas las modalidades que tienen, porque ahora hay varios virus, para nosotros, yo creo que es un virus vivo atenuado, un virus vivo modificado que nos ha venido a crear grandes situaciones difíciles y que se cree que con una vacuna vamos a resolver el problema. No, cada día el virus modifica su estructura y entonces seguimos en una pandemia que no ha terminado, y podríamos decir, cuando vacunemos a todo el mundo, como la pandemia las pandemias anteriores, podríamos resolver el problema, pero no va a ser solo ahí, es un proceso de actitud. ¿A qué te refieres con que es un proceso de actitud, doctor? Porque le podemos hablar a las personas que se laven las manos, le podemos hablar a las personas que usen lentes para que no ingresen el virus a sus ojos, le podemos decir a las personas que tomen la seguridad a nivel mundial, pero si las personas no desean y no toman la actitud, entonces de nada sirve. O sea, aunque querramos hacerlo, es nuestro sistema de salud pública. Nosotros ahorita en salud pública, diría los latinos, en mi país es uno de ellos, vienen 3 fiestas importantes. Una es la fiesta de los muertos, el 1 de mayo, el 1 de noviembre. Actitudinalmente todos saben que no se deben de reunir y se van a reunir. La segunda etapa, vienen las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Todos se van a reunir y aunque querramos decirle, mire, usen distanciamiento y toda la cuestión, somos diferentes en actitud. Y en la actitud nos está afectando de tal manera que cualquiera va a decir, bueno, se murió uno, pero no lo aceptamos, ¿verdad? Y en algunos momentos era lo que hablaba yo con el jefe del departamento de laboratorios en Guatemala, Laboratorio Nacional, y me decía, mira, y los compañeros que se murieron médicos me decía, les hicieron la prueba de COVID, sí, y las 2 pruebas de PCR salieron negativas, sí, y cómo encontraron en algunos el diagnóstico con anticuerpos. Ellos se expusieron porque tenían que trabajar, pero hay muchas personas que sabiéndolo hacer hoy en día no usan mascarilla, y hay muchas personas, y eso es a nivel mundial le están diciendo, mire, el riesgo es alto, pero algunos están diciendo, no, pero a mí no me va a pasar porque es de jóvenes, es de adultos, y ahora estamos viendo jóvenes de 15 años morir por COVID, y algunos van a decir, mire, es que cuando los vacunemos a todos, pero nadie nos dice, como el virus de la influenza, que es la gripe española de los años 30 para acá, que estamos hablando de casi 100 años, estamos diciendo que ese mismo virus sigue matando personas hoy en día, y entonces, ¿qué es actitudinal? Le decimos vacúnese, le decimos lávese las manos, le decimos use mascarilla, pero la persona dice no, aquí a mí no me va a suceder, ¿verdad? Y con quien yo me siento van a decir es que él no está enfermo. ¿Y qué si no sabemos que era
una persona en el momento con el que me senté asintomático. Y estos virus son increíbles, o sea, hoy puede matar, hoy nos puede llegar la influenza, estamos con COVID, pero estamos viendo varias cepas y varias modalidades y cada vez más virulentas. ¿Qué significa? Que puede ser que estoy vacunado, pero no contra la cepa que puede estar, que puede intervenir la vacuna para atenuarlo. Ajá. Entonces, la actitud mundial de negación, y los psiquiatras le llaman afecto natural cero, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que sabiendo que nos va a pasar, lo negamos. Qué interesante. Y ese es nuestro problema en Latinoamérica. Sí, creo que Latinoamérica y mundialmente, ¿verdad? Es decir, creo como que, no sé, es decir, creo como que muchas de las personas tal vez, es un punto importante, porque tal vez siento que muchas de las personas ha subestimado a este virus, ¿verdad? Tal vez le ha quitado, como en un principio, tal vez se dijo que para muchos iba a ser una simple gripe y para otros no, entonces como que eso empezó a que la gente empezara a subestimar el nivel de contagio que trae este virus, ¿verdad? Entonces, tal vez esa actitud nos ha quedado como a lo largo del trayecto de esta pandemia y como usted lo dice, yo también pienso que tal vez los cursos que está tomando la pandemia, independientemente de cada país, porque obviamente en cada país varía, pero está en las manos de las personas, está en manos de la población el que puedan haber más o menos casos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en mi país, me imagino que en muchos lados también ha habido una gran discusión por las restricciones que han implementado y que están cansados, obviamente, o sea, ya llevamos casi 2 años en esto y obviamente el agotamiento entra en juego también, pero leyendo ahí una publicación en ese sentido yo decía, pucha, pero yo lo puedo entender. Por ejemplo, estaba hablando sobre la restricción vehicular aquí en mi país, ¿verdad? Que no se puede circular a ciertas horas con cierto número de placas y de todo. Entonces él hacía como un llamado a levantarse para contraer esa restricción. Yo decía, pero y tal vez si pudiéramos cambiar un poco ese chip, ¿verdad? Tal vez es decir, sí, estamos cansados, pero si quiere que no haya restricción, ¿por qué mejor en lugar de incitar a las personas a levantarse en huelgas y cosas de esas, no ayuda a tratar de bajar el contagio? Tal vez bajando el contagio ya hayan menos restricciones. De hecho, así ha pasado. Cuando bajan los números aquí, quitan la restricción, ¿verdad? Entonces tal vez si esté cansado, ayude a bajar los números de contagio, cuidándose y buscando a los demás que se cuiden, que no aglomerarse, no hacer fiestas clandestinas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tanto que esa actitud nos ha afectado a lo largo de esta pandemia, creo yo, doctor. Claro, y yo quisiera comentar algo importante en esta pandemia. Mi esposa ha sido una de las más cuidadosas en usar medidas de protección, mascarilla N95 y toda la situación, y se contaminó con COVID. Increíblemente iba muy bien hasta el 8º día. Y pues estando yo viviendo en el mismo apartamento y todos nos separamos solo de habitación. Y oí que se cayó a las 2 de la mañana y me levanté corriendo a verla. Y efectivamente había perdido la conciencia y empezó a desaturarse. ¿Qué significa eso? Tenemos el famoso aparatito que mide la oxigenación. Y en ese momento ya tenía 88. Dije, esto no está normal. Y en las próximas 24 horas empezó a cambiar. Y entonces dije, no, hay que hospitalizarla. Y pues hablé con mis compañeros del hospital donde yo trabajo, porque en el Seguro Social es difícil volverlos a ver, ¿verdad? Si entran y se descompensan o tienen factores de riesgo, pues ya no vuelve a ver uno a su pariente hasta que se lo entregan muerto, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, y si se muere, ¿verdad? Yo le pedí a Jesús que me ayudara. Y hablé con mis compañeros y me dijeron, ingresar acá. Todo iba muy bien. En 24 horas cambió de necesitar 1 litro de oxígeno por minuto, necesitó 15 por minuto. Y necesitábamos un ventilador. Y luego me dicen los compañeros, bueno, ahora busque usted, buscame, dijo, Remdesivir y Tolizumab. El Remdesivir es un medicamento que reduce el crecimiento del virus, y el Tolizumab es un medicamento que reduce el proceso de inflamación. Se usa para varias situaciones. Hace, digamos, 2 años en Guatemala costaría 10,000 quetzales el Tolizumab, que es más o menos $1,000. Hoy en el mercado los 2 medicamentos han de estar costando unos $9,000 a $10,000. Y entonces, eso es lo que sucede. La crisis nos ha llevado a que los precios aumenten, y los equipos de protección en algún momento han descendido, pero eran mucho más barato lavarnos las manos. Pero yo les puedo decir, mi esposa estuvo a punto de morirse, estuvo 10 días en condición crítica.
y hasta que empezó el cuadro a resolverse, ¿verdad? Como un milagro. Pero sí les puedo decir, el COVID no es algo tan sencillo como cualquiera dirá. A algunos les va a dar una pequeña gripe, pero los que se compliquen o la carga viral que pudieron adquirir es muy alta. Algunos van a tener complicaciones cardíacas y algunos que pasaron el tiempo en su casa porque les pusieron oxígeno van a tener complicaciones a largo plazo como daño cardíaco. ¿Por qué? Porque el corazón, el pulmón y el riñón van de la mano. Todos tienen relación con la circulación. Y entonces cualquiera va a decir, mire, es que solo fue un momento de estar sin oxígeno. Yo les podría decir que yo hice, a raíz de ponerme la vacuna de la influenza, hice una reacción adversa, como varios de mis compañeros en el hospital. Desde ahí en adelante he hecho cuadros de broncoespasmo o asma, secundario a que me colocaron una vacuna hace como 8 o 10 años y vuelvo a hacer cuadros repetitivos por cierto tiempo. Y pensé que solo a mí me había pasado, y hablando con esta pandemia, con mis compañeros médicos, me decían varios, mira, yo también he venido haciendo cuadros repetitivos después de que nos pusieron la vacuna de la influenza. Entonces, son virus vivos atenuados. Entonces, nada nos asegura que con la vacuna vamos a poder resolver la situación. Y la otra es que ahora hay algunas situaciones que deberemos de tomar en cuenta en América Latina. El que muchas personas se levantan y dicen, mire, no, la vacuna es que le están introduciendo en chips. No, la vacuna no es necesaria. Yo vi a unos jóvenes hace unos días, manejan muchos recursos financieros, dicen, es que al que han vacunado mi pueblo se muere, entonces nosotros nos vamos a vacunar. Y ellos tienen 30, 35 años en la edad en la que deberían de haberse vacunado ya. Y la vacuna en todos los países pues ahora es gratuita. Entonces yo creo que el gran parte del proceso es, estoy consciente de lo que está pasando. Y la otra es que por cultura pues algunos siguen con las reuniones sociales, ¿verdad? El beber y los accidentes de tránsito. Pero tal vez lo que ellos no han oído es cómo estamos de cansados los médicos y el personal de salud. Exacto. Porque en todo el mundo, todos nosotros nos quejamos y decimos, miren, ya no aguantamos. O sea, 2 años en los cuales hemos tenido que tener vacaciones restringidas, mitad de vacaciones, y no tenemos todo el periodo de vacaciones. Y dirán algunos, bueno, pero es que son médicos y se compromete con la salud. Pero hay una situación importante. El día en que mi esposa estuvo enferma, a las 2 de la mañana, alguien me estaba llamando pidiéndome auxilio. Entonces, personal de salud también está cansado. Y el personal de salud también tiene hijos y el personal de salud tiene mamá. Y ellos también tienen el problema de que a veces se pierden la noción de las medidas de bioseguridad y algunas de sus familias se enferman. Y eso también afecta. Claro. Y ese es un problema mundial. No, totalmente de acuerdo con vos. Y eso es lo que, bueno, hablando un poquito de eso, que ya vamos a pasar a ese punto, me recordaba eso que pasaba con tu esposa, que gracias a Dios se pudo recuperar de eso que hablaba, ¿verdad? Que muchos hemos subestimado el nivel de contagio que tiene este virus. Realmente uno no sabe cuán contagioso es hasta que le pasa realmente, y uno se da cuenta. Nosotros aquí también en la casa tuvimos COVID a final del año pasado y tenemos sospechas de una persona y fue menos de 3 minutos que estuvo en la casa y bastó para contagiar a la familia. Gracias a Dios no nos pasó cosas adversas, pero fue súper contagioso, totalmente contagioso. A pesar, como decías vos, como tu familia, nos cuidábamos, nosotros no salíamos a fiesta, nosotros nos manteníamos la distancia, mascarillas, lavarnos las manos, etcétera, etcétera. Es sumamente contagioso y tal vez las personas no están conscientes, como dice usted, de la realidad. Tal vez también salir un poco de esa burbuja personal, ¿verdad? También ver otras realidades, sí. Es decir, mi gran respeto para los profesionales de salud que están ahí batallando en las líneas del frente, pero también las personas que necesitan la atención no solo de COVID, sino de otras enfermedades o complicaciones. Y se lo digo en esto porque en el caso particular, el personal, mi mamá tuvieron que operarla de emergencia. Mi mamá no pudo recibir una UCI porque no había UCIs para su recuperación. Tuvo que pasar a un salón menos especializado para poder recuperarse porque no había UCIs. Entonces yo me pongo a pensar, este caso fue mi mamá y muchas cosas que tuvo que pasar ella sola por estar en la pandemia. ¿Cuántas mujeres mayores, adultas o hombres también que tienen viejitos
que no pueden recibir la atención en el hospital porque los hospitales están colapsados, ¿verdad? Entonces, tal vez salirse un poco de esa burbuja, de salir de ese egoísmo, de pensar yo solo en yo y darle la oportunidad a personas también que merecen la atención, es un acto heroico y es algo que no cuesta mucho, ¿verdad? Es algo nada más mantener tu distancia, lavarse las manos, usar las mascarillas, no se aglomere, etcétera, etcétera, como ya nos hemos dicho. Pero para ingresar un poco en ese tema de lo que nos hablas de los... ¿Perdón? Pero había que aclarar que es una UCI, una unidad de cuidados intensivos. Sí, exacto. Y es que la mayoría de las personas solo lo oyen, pero no entienden que es una unidad de cuidados intensivos, una atención especializada de un paciente que sale por cualquier cirugía. Correcto. Así es, totalmente. Nos gustaría saber, ahora que tocaste ese tema de los trabajadores de salud, del agotamiento que se encuentran, ¿cómo ha sido un poco la atención, la vivencia en esa primera fila, doctor? Bueno, yo diría lo que me ha traumado en este último mes. Mi colegio de profesionales me mandó las esquelas de 21 compañeros, la mayoría de promoción, y los cuales fallecieron en el mes de septiembre. Tenían las 2 vacunas, pero la carga viral a la que tuvieron que estar expuestos posiblemente era muy alta. Y he visto a personas con las que platiqué un día y el otro día, 2, 3 días, me dicen, mira vos, descansó. Y entonces uno empieza a entender, aunque ellos tenían las vacunas, aunque tenían algún factor de riesgo, la vida era tan corta, ¿verdad? Increíblemente tengo un amigo que era mi amigo esposo de una compañera. Tenía 40 años, era pediatra, 18 años estudió, 18, 20 años por ahí estudió medicina. Hoy se muere y deja a sus 4 niños en la orfandad. Y el Estado nuestro le da una pensión de $250 para los 3 niños. Entonces no es él muere por COVID. Y yo creo que el problema más serio es que las personas están esperando que seamos un héroe. Y cuando llegan al hospital o llegan a nuestras unidades y dicen, mire, ya no hay cama. Yo tuve la experiencia de ver el milagro con mi esposa, con el Remdesivir, con el Tolizumab, porque me decía el compañero, mira vos, como no hay ventiladores, solo tenemos 3 ventiladores, pedile a Dios que descanse tal vez el que está a la parte de el ventilador, y se lo pasamos, ¿verdad? Yo iba a comprar un ventilador, y entonces cuando lo iba a comprar ella empezó a resolver su cuadro. Pero esa es nuestra realidad, y esa es la realidad mundial. No hay equipo. Y el problema es que cualquier pandemia, una pandemia se va a volver a repetir como esta en unos 10 años, por lo menos. Y las personas van a volver a decir, mire, pero es que cuando se vacune, o algunos lo toman como un chiste, pero realmente la carga o la crisis especial que uno tiene cuando está teniendo pacientes COVID o cuando les empieza a dar la noticia. Porque esta es una enfermedad que cuando las personas la oyen, muchas personas entran en depresión y que uno tiene que estar a la par del paciente diciéndole, mire, es una enfermedad de la cual usted puede pasar, y algunos llegan a tener un infarto solo al oír que tienen la enfermedad. Entonces creo que el personal de salud para nosotros es importante, pero el personal sanitario, nadie entendió que alguien me decía, una de mis primas me decía hace unos años, es que ustedes parecían ratones de hospital, toda la vida metidos en el hospital estudiando, y sus relaciones familiares muy pocas. Entonces, cada vez que había una reunión familiar no había. Eso es lo que sucede ahora. Muchos de los profesionales tienen el problema de que se han dado cuenta que hoy, cuando nos saludamos, vos todavía estás vivo, ¿verdad? Entonces uno puede empezar a entender que son seres humanos, que también afecta que se le muera a alguien aún, o ver un joven o un niño de 7, 8 años enfermo de COVID y que está con fallo respiratorio. Y uno dice, bueno, ¿y este niño por qué? Si no está en las estadísticas, pero a ese niño le dio COVID. Y ahorita los ginecólogos nuestros, que cuando una mujer está complicada le dicen, mire, le tenemos que hacer la cesárea, pero como usted tiene COVID, entramos porque no hay otra. Y entonces el riesgo siempre va a ser alto, ¿verdad? Pero la situación emocional que ha venido afectando una pandemia, la carga de 2 años, ¿verdad? Y tal vez el sueño, porque nos dijo Wuhan, nosotros resolvimos el problema en 2 meses o 3, pero ellos tienen otra cultura y nosotros tenemos que seguir con la misma situación, pero aún ellos con otra cultura. Los últimos muestreos que han hecho han encontrado pacientes con COVID. Y doctor, me imagino que uno no se puede acostumbrar a dar una noticia tan pesada. Es decir, me imagino que ustedes como profesionales ya de cierto tiempo tenían que ya ver un paciente fallecer. Me imagino que ahora como tan frecuentemente no termina como de acostumbrarse y le genera una carga emocional
grandísima, me imagino yo, porque, es decir, por ejemplo, no sé cómo estaría la situación en Guatemala, pero aquí en Costa Rica, creo que si no me equivoco, la semana pasada terminó como con 30 fallecimientos en la semana. Yo me pregunto, no me puedo imaginar la carga emocional del profesional viendo la cara del paciente, sabiendo que va a morir y tener que darle la noticia a la familia. Y así constantemente durante todos estos casi 2 años que ya tenemos de pandemia, ¿verdad? Pues yo diría que lo peor para el paciente de COVID es que muere consciente. Está consciente y está hablando. Que lo que pasa es que no está frente a su familia, pero él está hablando. Y este paciente, aún en la condición crítica, está consciente de lo que está pasando, a menos que lo entuben, ¿verdad? Y lo duerman. Pero los pacientes que están en fase moderada, severa, y los tienen en una máquina de alto flujo, están conscientes y están viendo qué está pasando enfrente de ellos. Nosotros con Pablo tenemos un amigo de muchos años. Su esposa se murió, le ingresamos a mi hospital, a él lo ingresamos al hospital. Su mamá se murió de COVID y él estuvo 42 días y me dice, mira, un día estaba peleando con el CPAP, con la máquina para ventilar. Y le dice el médico que lo ve, ya no pelees con la máquina, trabaja con la máquina, si no, nunca vas a salir. Pero cuando salió, había perdido como 50, 60 libras. Y aún así, pues con todas las complicaciones que quedan, porque hay complicaciones cardíacas secundarias a la atención. Entonces, como tal, COVID no solo afecta a los pulmones. Hay compañeras, tengo una compañera que le dio una carditis, o sea, el pericardio es la membrana que recubre el corazón, y le dio una carditis por el COVID, de los pocos casos que hemos podido ver, pero ella no podía caminar 50 pasos y se desaturaba. Y hemos tenido varios de los compañeros que logran salir de todo el tiempo, de los pacientes. Pero decirles a la familia, mire, va a descansar, ¿verdad? Entonces yo muchas veces a uno está, como médico, está diciendo, mira, y logró pasar, o logró pasar el día siguiente. Y uno siempre, yo paso todos los días porque yo no miro pacientes, pero como epidemiólogo del hospital tengo que ver la estadística y voy a preguntar, mire, ¿cómo siguió el paciente? ¿Cuántos pacientes tenemos? ¿Cuántos pacientes tenemos en fase moderada? Y entonces una compañera me dice, mire, pero solo lograron conseguir una ampolla de tolizumab porque no hay en Guatemala. Y entonces, pero le pusieron la ampolla, ¿verdad? Entonces le decía, mire, pero logró sobrepasar la noche, ¿verdad? Y ayer volví a preguntar, mire cómo va, todavía está viva, ¿verdad? Entonces le pusieron un ventilador de alto flujo. Pero eso es algo que nosotros aún así nos quedamos en la situación de que al final no hay camas, al final no hay insumos. Y el problema importante para nuestros países, nunca pensaron que la salud era muy valiosa, nunca valoraron la salud. Hoy en Europa y otros lugares están ofreciéndole a nuestros colegas, vénganse con nosotros, les damos otras expectativas de vida, porque ahora no tenemos médicos para que atiendan a pacientes en Europa, ¿no? Y entonces me decía uno de los compañeros, porque uno de los hospitales pasó, ¿verdad? Cansado de estar viendo pacientes, él es internista, cansado de estar viendo pacientes y dar noticias de que se mueren porque no hay medicamentos. Me decía, mire, estoy cansado. Pero le pasó algo interesante, ¿verdad? Vino una oferta de un país del norte y le dicen, mire, doctor, como internista y con otra subespecialidad que usted tiene, lo recibimos. Y le dice, pero es que de irme me voy con mi familia. No tenga pena, le mantenemos su estatus en este país, ¿verdad? Y entonces se fue y al final renunció y me dice uno de los compañeros, pero se fue, sí, se fue porque le ofrecieron una mejor esperanza aparentemente económica, pero siempre va a ser el mismo riesgo, COVID. Y yo podría decir, dar la noticia no es tan fácil. A mí me ha tocado quedarla varias veces y no es tan agradable decirle a la familia, mire, lo sentimos mucho, descansó, ¿verdad? O lo intentamos, ¿verdad? Sí. Y algunos pacientes cuando los vemos, le decimos, mire, yo tuve la expectativa de conocer un ingeniero y le digo, lo conocí solo porque nos fue a ver unos muebles de la casa. Y cuando lo volví a ver, le digo, mi esposa lo vio en estos medios y mira, está recibiendo oxígeno y lo llama, yo estoy pidiendo oración porque me siento mal, le decía el ingeniero, él tenía 33 años. Le digo a la esposa, mire cómo está, mire, tiene morados los labios, tiene sus pies cómo están morados, sí, ya cambiaron de color. ¿Desde cuándo tiene oxígeno? Desde tal fecha. Lo está viendo una enfermera, pero no lo está viendo un médico. Tenemos miedo que llevarlo a un hospital. Mire, pero él es de urgencia. Lo llevaron 48 horas después y 4 días después estaba muerto. Pero nosotros hablamos con él los 3 días antes de que lo llevaran al hospital y en el hospital seguía hablando.
seguía pidiendo que lo ayudaran. Entonces, sí es una situación que las personas no han logrado ver a un paciente de COVID, hablar y pedir auxilio, pedir agua, porque tienen mucha sed. Los ventiladores, las máquinas, hacen que el paciente tenga mucha sed. Y es algo que no, porque el que no lo ha vivido no lo entiende. Yo tuve la experiencia que cuando mi esposa estuvo en el hospital público, llevé una cantidad de agua, pero llevé un poquito más, ¿verdad? Y entonces le decía, mira, cuando alguien la necesite, que te la pida. Y efectivamente un joven, la hermana me llamó en la noche y me dice, doctor, ¿no habrá posibilidad de llevarle una botella de agua a mi hermano? Le digo, dígale a la enfermera cuando entre que le pida a mi esposa que le lleven una botella de agua. Y entonces el joven se estaba ahogando, tenía oxígeno, pero una sed y todas las vías aéreas se resecan. Entonces, esta es algo que no ha visto la persona cómo descansa. En las otras pandemias, las personas acompañaban a su deudo hasta el final, hasta el último día, hasta el último segundo. En esta pandemia es diferente. El paciente necesita atención directa. Tenés el micrófono apagado, Palito. Pues aquí me quedé mudo con todo eso. Abner, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? El cuadro está variando de clínica y muchas veces las personas piensan que no es COVID y tienen diarrea. Y tienen dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero no tienen síntomas respiratorios, pero están desarrollando COVID. ¿Qué nos espera? Que de COVID no sabemos nada. O sea, sabemos muy poco de lo que hemos venido aprendiendo. Pero creo que lo que nos espera es que si la última, la influenza de los años 30, la fiebre española, la pandemia española, duró 10 años, esta para Latinoamérica mínimo dura 5 años. ¿5 años más? ¿O incluidos los que ya llevamos? Es que va a depender mucho de muchos factores. Número uno, es que ya las empresas ya descubrieron que somos esclavos ya ahora de medicamentos de segunda línea. Y esos medicamentos se volvieron caros. Y si pudimos fabricar un virus, podemos fabricar otro para que el pueblo termine de pagar las cuotas. Tenemos que pensar que en el mundo siempre han habido guerras. Y esa es una guerra biológica. Y las guerras biológicas generan dinero para que otros se vuelvan más ricos, ¿verdad? Y entonces este es un proceso como tal, donde varios han encontrado la manera de lo que hoy costaba, digamos, una simple mascarilla costaba 50 centavos, hoy llega a costar 5 quetzales, digamos $1. Pero ¿qué nos espera? En primer lugar, enfrentarnos cada día a nuevas cepas de virus, de las cuales nunca nos habíamos enfrentado, o modificaciones del actual, ¿verdad? Nosotros tenemos la cepa Delta y la cepa Mu, de las que hemos encontrado, ¿verdad? Pero puede haber que haya una tercera cepa o cuarta cepa que no sepamos que está variando en nuestros países. Y esta se está comportando de una manera muy diferente y la esperanza de vida va a cambiar. Entonces, la cepa, lo que tenemos que ver es, primero dijeron solo adultos o solo personas con comorbilidades, y ahora se está dando cuenta que está afectando a jóvenes y a niños. Entonces cualquiera va a decir, miren, pero vamos a regresar al sistema escolar. Para nosotros regresamos en enero posiblemente, pero el sistema escolar nada nos garantiza como México, que han tenido tanta disposición de vacuna, pero la gente no se quiere vacunar. Y todavía las pruebas no son totalmente efectivas para niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos espera? ¿Dónde va a estar? Para mí, estamos empezando una pandemia y va a depender mucho de tanto los programas de prevención de primera línea que los países nuestros se enfoquen. Y la otra es como está haciendo Estados Unidos ahora, el que no se vacuna no tiene, le cobran la atención médica, y la atención de unidades de cuidados intensivos es alta. Aquí yo tengo un amigo que es ingeniero que estuvo en un sanatorio de los intermedios en Guatemala y pagó $100,000 por 14 días y sale todavía dependiente de oxígeno. Y entonces me decía, mira vos, pero gasté casi 800,000 quetzales en esos 10 días. Entonces creo que, ¿qué nos espera? No hay suficientes insumos. Por eso hoy estábamos nosotros pidiendo ante el Congreso de la República de Guatemala una compra internacional de medicamentos con los productores. ¿Qué nos espera? Es que nuestros funcionarios públicos siempre van pensando muy atrasados. Yo estaría ya preparando un sistema de prevención, de concientización, y decirle a la persona, mire, usted se enferma, pues le vamos a cobrar los gastos que correspondan. Me decía la mamá de una amiga que su familia gastó 2 millones en la abuelita, y al final se murió la abuelita, y entonces no hay ni la abuelita ni el dinero. Y yo diría que hay muchas personas que están viéndolo esto como una
fuente financiera. Y todas las pandemias se convierten en una fuente financiera. Y en Europa, con la fiebre española, esta dice que habían países en los cuales habían personas o contrabandistas que vendían medicamentos. Nosotros tenemos contrabandistas que venden medicamentos y tenemos a otros de cuello blanco que nos venden los medicamentos a precios altísimos. Entonces, eso nos espera, tener más pobres. Y llegará el momento en el que ningún seguro social ni ningún sistema de salud tengan la capacidad de enfrentar la crisis. Y esa es una situación. Y ahí regresamos a lo que el origen de los hospitales, casas de salud para que las personas se fueran a morir. No podíamos ofrecer mucho. Creo que en este momento, aun cuando logremos vacunar, miremos a Estados Unidos, está vacunando con una tercera dosis. Miremos a Israel, está vacunando con una tercera dosis. Israel tenía los cuadros menores de nuevos casos de COVID, llegaron creo que a 11 diarios, pero hubo un día en el que cambió toda la situación y está empezando ahora en una tercera dosis. ¿Por qué? Porque no se llevaron aún vacunados. Las personas empezaron a hacer cuadros clínicos que necesitaban atención médica, atención hospitalaria. Chicos, nos está ganando lo que es el tiempo. Realmente ha sido un interesante tema el día de hoy, creo yo, Pablito. ¿Cómo estarían las redes sociales? Tal vez las puedes ver por ahí, Pablito, ahora que no está Steph el día de hoy y nos regalas tu último pensamiento final. Bueno, pues no solamente ahí, un saludo de Quinos para el cumpleañero. Feliz cumpleaños, dice Abner. Y no tenemos otros mensajes, pero bueno, si desea dejar algún mensaje o tal vez al ver este episodio tiene alguna consulta, pues la puede dejar ahí con su mensaje en el Facebook y pues creo que Abner estaría ahí dispuesto a dar respuesta a esa consulta, ¿verdad? Y pues como siempre agradecer hoy a Abner por haber aceptado la invitación de traernos toda esta información. Sabemos que es una información que definitivamente tiene que servirnos. Ojalá prestemos atención, que pues me quedo con ese mensaje, el cambio de actitud que la población debe tener. Posiblemente, como decía Nelson, ya estamos cansados de las restricciones, pero no tuviéramos restricciones si el comportamiento fuera diferente de la población, ¿verdad? Y pues hay mucho más que conocer de esto. Bien dice Abner, todavía no conocemos casi nada de esto. Y pues nos esperan posiblemente algunos años para que esto desaparezca. Ojalá que podamos tener mucha fe, que Dios lleve consuelo a aquellos que han perdido algún amigo, algún familiar, y pues que también nos preparemos de forma espiritual, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo nos toca a nosotros. Ojalá estemos listos, estemos preparados, y pues bueno, que Dios le dé dirección a los gobiernos, que Dios le dé dirección a los médicos, ¿verdad? Que los guarde, y nos toca seguir adelante. Gracias, Abner, y gracias a quienes han escuchado y nos van a escuchar. Perfecto, Pablito. Doctor, no sé si te gustaría agregar algo o mandar algún saludito. Te regalamos este momentito para vos. Yo mando un saludo para nuestros amigos en Latinoamérica y los invito a que se cuiden. La pandemia no termina, pero podemos, si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena, podríamos mejorar la condición nacional. Y lo hemos podido demostrar cada vez que la población ha tomado su parte en la batalla. No es solo de los médicos, no es solo del personal de salud, los casos han disminuido. Así es. Muchas gracias. Totalmente, gracias, doctor. Te agradezco todo lo que nos has compartido en este episodio. Realmente me quedo también con ese cambio de actitud, de mentalidad, ¿verdad? Así que, como lo dijimos, Palito, estamos agotados, pero en una guerra, todo esto pasa, todo esto entra en juego el agotamiento, la disciplina, la constancia, la perseverancia, ¿verdad? Es lo que determina quién gana y quién pierde una batalla. Esperemos que no seamos los perdedores de esta batalla, que con mucho esmero podemos sacar adelante cambiando nuestra propia actitud, ¿verdad? Entonces creo que la vida está en nuestras manos. Creo que tal vez en sí
no haya como un 100% de garantía que las vacunas puedan terminar la pandemia, pero pueden ayudar grandemente a lo que es la atención hospitalaria. Démosle la oportunidad a esas personas de recibir su atención adecuada. Teniendo la mayor cantidad de personas vacunadas, creo yo que bajarían considerablemente los números y podríamos atender más personas que sufren otras complicaciones y que puedan recibir una atención de primera línea, ¿verdad? Entonces, salgámonos un poquito de nuestra burbuja y démosle el chance a esas personas que están necesitando esa atención médica, ¿verdad? No solo por COVID, sino también por otras complicaciones. Y lo podríamos hacer solo vacunándonos. Ayudémosles, démosle la mano. Así que lo dejamos con ese pensamiento. Agradecerle, doctor, por darnos el espacio hoy en su cumpleaños, de verdad, trasnochar con nosotros. Agradecerle a usted que nos está viendo en Facebook y nos va a escuchar la próxima semana en las demás de 12 plataformas. Reciban este fuerte abrazo y esperamos de verdad que se encuentren muy bien usted y su familia de salud. Les mandamos muchas bendiciones y chicos, nos vemos, ahora sí nos escuchamos en un próximo episodio aquí de su podcast de Voces del Alma. Lo dijo Pablito con el lado, lo digo, hoy inicié yo con el micrófono apagado y terminó usted con el micrófono apagado. Chao, nos vemos, hasta luego. Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz.